distribución diaria de recursos, de alimentos para las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces aquí tratamos un servicio de alimentación, víveres, de llevar a las viudas, quienes la iglesia cuidaba y honraba, y había un soporte diario. Aquí lo conocemos como la distribución diaria de ayuda para las viudas. Había viudas tanto del lado de los judíos que hablaban griego y de los hebreos. No eran bien atendidas. Es muy importante tener una idea clara, lo básico de esta situación. La población objetivo, la población a quien iba dirigida la ayuda eran las viudas. El servicio consistía en llevarles alimentos a sus mesas, pero no se alcanzaba totalmente la distribución. ¿Cuál era la frecuencia diaria? Muy bien. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que desatendamos la proclamación o la predicación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra, o el ministerio de la palabra. Esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes, y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Y hoy vamos a darle seguimiento a ese varón, el segundo mencionado de la lista de 7 varones servidores, o ministros servidores, o diáconos servidores. Vamos a darle seguimiento a Felipe. Comenzamos a leer del verso 1 en este capítulo, porque aquí es donde se hace la primera mención de este varón. Vean las características espirituales: lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Y luego continúa la lista con el nombre de Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. Muy bien. Yo le quiero pedir que me ayude a ver a quién llamo. A Julio. Pásale aquí, hermano Julio. Julio me va a ayudar. Puedes traer una silla, porque él va a ser el Felipe. Siéntate aquí. Va a ser el Felipe. Entonces, de los 7, vamos a seguirle la pista, vamos a seguir la figura de Felipe. Felipe entonces pertenece a un grupo de 7 varones, todos honestos, sinceros, todos con capacidad de servicio, todos con el buen testimonio de la iglesia y la bendición de los apóstoles. Todos forman un equipo de servicio y tienen la encomienda de atender a un grupo de viudas de la iglesia de Jerusalén. Cuando se recibe ayuda por parte de la iglesia, allí hay una situación de estado económico que carece de poder. Es decir, había que ayudar
a las casas de las viudas, es decir, a las viudas, llevándoles alimento. Entonces, las viudas aprovecharon a este varón como un servidor, alguien que fue puesto para atenderlas, X número de viudas. Total de que las quejas por parte de las familias de estas viudas cesaron. Aquello tuvo éxito. Esa propuesta fue exitosa. Pasamos ahora al capítulo 8 y vemos ahora a Felipe en el verso 4. Dice: mientras tanto los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto quiere decir que hubo una persecución y la iglesia de Jerusalén salió huyendo por todas partes. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Fue así como Felipe, este varón, llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Vamos a ver ahora la población. Él llegó a esa ciudad y la población de allí, que eran los inconversos, comenzaron a escuchar a Cristo siendo predicado por Felipe. Dice que toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Esto nos da una idea del avivamiento de Samaria por Felipe y las señales que lo seguían. Vamos al versículo 12. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron las buenas noticias que Felipe les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Y luego la iglesia de Jerusalén enviaron, al apóstol Pedro y a Juan, y ellos atendieron a los recién convertidos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Quedaron bautizados en agua y quedaron bautizados con el Espíritu Santo. También tenemos el suceso de Simón, el mago. Ahora, vamos a ver a Felipe allí en Samaria. La gente de Samaria recibió a Felipe, recibió el mensaje de Felipe y recibieron la gracia y el poder de Dios a través de Felipe. Dice el texto que había sanidades y milagros. Ahora vamos al verso 26. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un hombre etíope, eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su camino leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se le acercó, lo oyó leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. Después de ver a Felipe traer gozo y avivamiento a toda una ciudad, esto es, a mucha gente, ahora vemos a Felipe en un camino despoblado, desértico, un camino de comercio, de viajeros, y lo vemos al lado de una sola persona, un alto funcionario del reino de Etiopía, de la reina de Candace. Este es el tercer momento o ejemplo de ver a Felipe. Me esperé hasta reunir el tercer momento. El primero fue con las viudas. El segundo fue en Samaria. El tercero fue
con el etíope eunuco tesorero de la reina. Ya cuando les pongo 3 momentos, 3 paradas con sus citas bíblicas, entonces ya les puedo hacer la presentación de la imagen general o de la fotografía general. Del discípulo Felipe, 3 grupos de personas lo aprovecharon de distinta manera. 3 momentos históricos donde hubo relación con personas. Estos grupos, así sea de 1 o de 2 o varios, fíjense el principio, aprovecharon a Felipe de diferente manera. Entonces aquí tenemos un principio muy interesante. La gente te va a aprovechar a ti de diferente manera cada quien. Y es lo que me estoy dando cuenta. Comenzando con mi persona. La gente, al estar rodeado de personas, comencé a analizar, basado en la vida de Felipe, cómo a él distintos grupos lo aprovecharon de diferente manera. Por ejemplo, las viudas lo aprovecharon de diferente manera que el etíope eunuco. El etíope eunuco lo aprovechó como maestro y como evangelista. Las viudas lo aprovecharon como servidor. Y es la misma persona. Abran bien sus ojos porque esto es una realidad entre la gente. Para Felipe, en su registro, en su alma, él comenzó a darse cuenta de sus capacidades al estar siendo demandadas en diferentes lugares por diferentes personas. El asunto es que él las fue descubriendo para sí, mas la gente, desde aquellas viudas en Jerusalén, no miró todo lo que había en Felipe. Eso es lo que está pasando hoy. Eso es lo que está pasando hoy. La gente no sabe mirar todo lo que está puesto en ti. Las viudas no aprovecharon a Felipe como maestro. Las viudas no aprovecharon a este sujeto como evangelista. Y el Señor nos muestra que las capacidades ya están instaladas. Ahora falta la demanda de lo instalado, de la planta instalada. Ahora, hay algo sorprendente en Felipe, y esta es la escuela de Felipe, así la llamo en mi libro. La escuela de Felipe es que él, en su alma, en su mente, él no se fijó o se fijaba mentalmente o se fijó en su mente su identidad o lo que él es según lo que hacía o lo que le decía el grupo que recibía sus servicios. Sirvo a las viudas, entonces soy servidor y ya sé lo que soy. Pero Felipe se fue descubriendo que cuando se cambió de lugar y cuando se cambió de grupo o población objetiva, él fluía de diferente manera. Hay algo interesante allí porque es parte de la economía espiritual diseñada e instalada por Dios en ti. Aquí debe el Señor ayudarnos a hacer un rompimiento. Es algo que explota o una implosión, algo dentro de ti. Porque
somos más de lo que la gente nos ha dicho que somos, y somos más de lo que parece que somos, y somos más de lo que históricamente hemos servido y hecho en diferentes lugares. Pero la clave que vemos en Felipe es de que se dio cuenta de que la gente lo aprovechaba según sus necesidades, a su propio modo. No extraía de él más que había más de él. Y entonces, en el etíope eunuco, ambos arriba en el mismo carro, el carro en movimiento, dice que Felipe le comenzó a explicar lo que estaba leyendo el etíope. Las viudas nunca hicieron eso respecto a Felipe. Esto es algo interesante. A la vez yo estoy atento porque es lo que quiero mostrarle a Julio. Es lo que quiero mostrarle a usted, amada hermana, amado hermano. Si estuviéramos rodeados dentro de nuestro círculo social de al menos 12 personas y cada una extrajera de nosotros, demandara de nosotros una capacidad instalada en nosotros, nos diéramos cuenta de quiénes somos y cuánto hay en nosotros. De alguna manera nos programamos para servir y eliminamos puntos extras, lo demás. De alguna manera nos enfocamos en servir. El martes yo le pedí a una hermanita joven, le dije, te quiero sentada aquí adelante. Y la respuesta de ella fue, es que como yo sirvo, yo quiero sentarme atrás. No, la quiero adelante. No me construya cosas. Usted se va a poner donde yo le diga. Ese es el asunto en donde Felipe nos dice, oigan, le piden tanto a Dios y Dios ya se los dio. Dejen que la gente les extraiga para que se den cuenta cuánto hay en ustedes. Y entonces las viudas demandaron de Felipe un servicio, pero el etíope demandó de Felipe un maestro. Samaria demandó de Felipe un evangelista. Entonces, a estas alturas de tu edad, dime quién eres. Dime quién eres. Dime quién eres. No puedes, al acercarme yo a ti, decirme, no hago eso, no me gusta, no soy eso. No puedes responderme a mí así. Porque Felipe no se quedó con la mentalidad de solamente ser diácono, servidor o ministro a favor de las mesas. Cuando de pronto comenzó a operar en el ministerio de la palabra, se dio cuenta de que estaba en él también. Al grado tal de que el Señor lo escogió y lo llamó para que estuviera sentado junto a un alto funcionario de un reino de África, Etiopía, explicándole lo que estaba leyendo. Ahí está la función de maestro. ¿Por qué me diría usted que no es maestra? ¿Por qué me diría usted que no es cocinera? Que no es mayordomo, que no es músico, que no es chofer, que no es. Esas son las trabas, o como lo prediqué, esas son las fobias que no le pertenecen
y Dios no las pone ni las da. Pero Dios usa oportunidades y te escoge a ti para que hagas las cosas. ¿Por qué dirías, yo no soy el que da dinero, vete con el pastor o con alguien más? Pero ¿por qué dirías eso de ti? Van 3 ejemplos, porque ya con 3 ejemplos, 3 mojoneras o 3 bases, ya puedo trazar una línea recta, ya puedo trazar el rayo del láser. Felipe bautizó a este varón, ahí es evangelista. Luego, dice el verso 40, mientras tanto Felipe se encontró en Azoto y allí anunció el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ven, Felipe no trae el formato de servir las mesas, servir las mesas, servir las mesas. Se dio cuenta de que él estaba siendo dirigido bajo la autoridad del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué más? ¿Dónde más? Vamos ahora a Hechos capítulo dame donde Felipe hospedó al apóstol Pablo. Dice, se quedaron con Felipe el evangelista. Vean esto, Es que de pronto no podemos tener una vida seca que nos haga frágiles o rígida que nos haga frágiles, porque a la mínima tensión nos rompemos. Quiero que sigan la vida de Felipe. Vamos a ir ahora al siguiente capítulo del libro de los Hechos, Hechos 21:8. Voy a escribirlo para también Hechos 21:8. Manténganse aquí, no se salgan del baño ahorita, No contesten celulares, porque aquí está algo muy valioso. Miren, escribe Lucas, el autor de Hechos. Al día siguiente salimos, vean el lenguaje inclusivo, él se cuenta, salimos y nos dirigimos a Cesarea. Allí nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 y que tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Siga el orden de sus apuntes. Número 4, vamos a repasar. Número 1, las viudas aprovecharon a Felipe como el servidor, el suministrador de recursos en tiempo y forma, y las viudas se mantenían saludables y fuertes. Número 2, Samaria aprovechó a Felipe como un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de gracia que era, y Dios obró por medio de él sanidades y milagros. Número 3, el etíope eunuco aprovechó a Felipe como maestro de la palabra. ¡Qué barbaridad! Tanto que hay en nosotros, nomás falta que alguien nos demande ese 120 volts, esos 220, esos 440, tanto que hay en nosotros, y no queremos que la gente se nos acerque, no queremos que la gente nos toque. ¿Ven? Felipe, cuando estaba con el etíope eunuco, fue su maestro y fue su evangelista, y Felipe lo bautizó y lo llenó del Espíritu Santo. Felipe fue transportado y terminó, ahora vemos tiempo después, en
capítulo 21, verso 8 y 9 en Cesarea. Número 4, apareció una historia que se omite, pero está implicada. Quiero presentarles a la anónima esposa de Felipe. Porque dice el texto que tenía 4 hijas, y las hijas de la misma mamá, de la misma esposa. Ahí está la esposa. Fíjense bien. Fíjense bien. Esa mujer aprovechó a Felipe como qué. ¿Lo aprovechó como servidor, como las viudas? ¿Lo aprovechó como lo hizo Samaria? ¿Lo aprovechó como lo hizo el etíope eunuco? Lo aprovechó como esposo y padre. ¿Ven? Es la misma persona siendo aprovechada de diferente manera según lo conveniente. ¿Cuánta gente ha aprovechado lo que Felipe es? Es. ¿Cuánta gente ha aprovechado lo que Felipe es? Sin que Felipe dijera quién es. Es interesante esto. Llegar a la parte del matrimonio es muy delicado, importante, valioso, ¿verdad? Pero quiero presentarles a la anónima esposa de este hombre. No sabemos el nombre de esa dama. No sabemos si también profetizaba. No sabemos algo allí entre líneas. Simplemente que fue su esposa y madre de las 4 princesas, doncellas. ¿Cómo aprovechó esa mujer a ese hombre? Como esposo y como padre de sus hijas. Y va la primera, sale. Next, y va la segunda, sale. Tú me las das y yo las tengo. Y va la tercera. Oiga, eso es aprovechar al marido. Porque él es el que pone la semilla. Y va la cuarta. Y párale de contar. ¿Ven? Pero allí la gracia la tiene la mujer. ¿Cómo aprovecha la mujer a ese hombre? Seamos conscientes, seamos realistas. Por ello, hoy les presento a Felipe el evangelista. Si yo les digo, voy a vivir en esa gracia, en esa fe, en ese estilo de vida, en esas bases bíblicas, yo no deseo que alguien me diga, ya no se puede, eso ya es de otra época, ya no hay casas así, ya no hay matrimonios así, ya no. Vean cuántas cosas resolvió Felipe siendo Felipe. Y él no sabía que si se trataba de estar, tener, ser, simplemente él fue guiado por el Espíritu de Dios. Y un día Felipe fue enamorado y se enamoró y se casó. Y le gustó. Y comenzó a ser padre. Pero esperen. Lo que hoy les presento es, las viudas aprovecharon a este hombre de una manera. Y ya. Eso es lo que le critico saludablemente a la gente. Aprovecharon nomás a Felipe así y ya. Nomás para eso, Felipe.
Pero Samaria lo aprovechó de otra manera. Samaria extrajo de Felipe milagros, poder. Felipe en Samaria. Y Felipe de pronto es llevado bajo la dirección del Espíritu Santo a un camino que va por el desierto hacia Gaza y se encuentra un carro con un hombre de alto rango, de un reino. Y va leyendo un rollo, el rollo del libro del profeta Isaías. Leyendo sin entender. Pues ese hombre aprovechó a Felipe no al estilo de las viudas, no al estilo de Samaria, lo aprovechó como el mejor maestro para entender. Si yo les presento hoy a Julio Onofre, el señor Julio Onofre, les pregunto, primera fila, segunda fila, tercera fila, sección izquierda, sección derecha, ¿cómo has aprovechado a este varón, Julio Onofre? ¿Cómo has aprovechado a este matrimonio? ¿Cómo has aprovechado a aquel hermano, a aquel matrimonio? No nos hemos habituado a ese nivel de gracia que está derramado en el cuerpo. Queremos excluir a los demás o limitar el cerco. Pero vean cuánta gente aprovechó a Felipe de diferente manera, siendo Felipe como tal lo que es. Y hoy te vengo a enseñar la palabra para que aproveches. Pues hay una dama que un día vio a Felipe y se dijeron el sí y se casaron. Yo te pregunto, ¿cómo aprovechó esa dama a ese hombre? Como esposo y padre de sus hijas. Punto. Número 5, llega el apóstol Pablo con su equipo, entre ellos Lucas, el médico amado. ¿Cómo aprovechó Pablo a Felipe? Como anfitrión hospedador, porque se hospedaron en la casa de Pablo. Pablo no lo aprovechó como las viudas, tampoco como los de Samaria, tampoco como el etíope, tampoco como la esposa lo hace. Pablo lo aprovechó de otra manera. Es la misma persona siendo aprovechada, Felipe, de diferente manera. Eso es lo que quiero ver en cada uno de ustedes, porque están diseñados como Felipe. No pueden estar nomás en una sola categoría, rango, volumen. Hay tanto en ustedes con ser lo que son, y la gente no debe ser tímida ni opaca en la comunicación y en las relaciones, porque vean cuánta gente de cuántos lugares diferentes aprovecharon a la misma persona de diferente manera. De diferente manera. Y número 6, dice el texto que tenías 4 hijas, todas vírgenes y todas profetizaban. La pregunta es, ¿cómo aprovecharon las hijas a Felipe? ¿Ven el punto? Vamos a repasar. Las viuditas aprovecharon a Felipe, las hermanas viudas, para profetizar. No.
nomás para comer. Está bien. Si eso es todo lo que puedes demandar de un hombre de Dios, está bien. Samaria, ¿estás demandando de Felipe como sus hijas lo hicieron en casa? No. Y así nos vamos hasta que llegamos a las niñas. Las 4 hijas, todas profetizaban las maravillas de Dios. La pregunta es, ¿cómo estaban las 4 aprovechando al mismo hombre que era su padre biológico? ¿Ven el punto? Y tenemos jóvenes, señoritas, o sea, generación joven, generación segunda, tercera, etcétera. Pero aquí el grito que hago es, ¿cómo están aprovechando ustedes ¿Y a quién tienen? Hoy escogí a uno, pero eran varios, los 7 iniciales. Yo soy el pastor. ¿Cómo están aprovechando al pastor? ¿Ven? Y cuando usted no se anima a aprovechar a un Felipe, allí hay algo que hoy, con la ayuda del Espíritu de Dios, debe quedar erradicado, desenraizado. No podemos vivir así, en esa mentalidad de vernos solos. Pues esas 4 hijas aprovecharon a ese hombre para lo mejor, profetizar. ¿Saben por qué? Porque vieron en su padre al Espíritu Santo. Y su padre les impartió el Espíritu Santo. Hay tanta gente valiosa a nuestro alrededor, pero no la vemos con el valor espiritual que está instalado y depositado. Solamente la vemos por fuera. La catalogamos. Pero hay quienes se están aprovechando mejor que tú de la gente que fue asignada a ti. ¿Ven la trayectoria que les mostré con Felipe? En el ministerio de Felipe hubo servicio, milagros, dones espirituales, derramamiento del Espíritu Santo. Y es el mismo Felipe para todos y todas. Pero cada uno que los que iban viéndolo en cada lugar, lo aprovechó de diferente manera. Y es lo que estoy estudiando. ¿Cómo es eso? Es un descubrimiento que acabo de hacer. Y ahora mis memorias, cómo aproveché a mi señor padre, el obispo Saúl, y cómo lo aprovechó su amigo fulano, sus colegas en el ministerio, y saben, cuando usted se aleja, pone distancia, se retira que porque está, dizque, con pensamientos cruzados, inventados, que quién sabe qué, usted no está a la distancia de oportunidad de aprovechar a un Felipe, de aprovechar todo lo que Felipe es para todos, para cualquiera. Las hijas extrajeron de su padre algo muy valioso que los hijos y las hijas espirituales deben de hacer. Tenían a un hombre
lleno del Espíritu Santo. Y antes de pedir vacaciones, o antes de pedir patines, o antes de pedir peinetas, o antes de pedir Liverpool, le pidieron: llénanos del Espíritu Santo. ¿Ven? Es el mismo hombre para todos los lugares y todas las personas. Pero se trata de ser perspicaz, brillante. Se trata de ser procurador de, perseguidor de, ir en pos de. Porque están las personas. Pero lo que yo me fijo en ustedes es que cada quien demanda a su manera, limitadamente, de alguien, como con muchas reservas, y hasta allí se quedan. ¿Quién los enseñó así? Porque el libro de los Hechos nos enseña a descubrir todo lo que hay en un vaso. Las hijas vieron los dones espirituales y fueron llenas. Siempre hago la pregunta: ¿tus hijas ya están llenas del Espíritu Santo? ¿Hablan en otras lenguas? No, pues que no. Bueno. Es que es un asunto de que pide, demanda. No es un asunto de programa, de presentar a Perdón y Amistad como el lugar donde todos reciben el hablar en otras lenguas. No es un asunto de programa. Demande. Por ello, vean, las viudas solamente pedían eso: dame mi chuleta, dame mis verduras al vapor, dame mi espagueti a la boloñesa. Y no. Con eso me doy bien servida. Y cortaron allí. Pero Felipe podía dar más, pero es que allí está el sistema. Ahí está la mentalidad. Pusieron a Felipe, o salió Felipe a Samaria. Allí hizo milagros. Miracles, milagros. ¿Ven? Para que vean que hay una correspondencia entre lo que hay en ti y lo que quieren de ti. Lo que hay en ti y lo que piden de ti. No puedes dar más de lo que piden. Amén. No puedes hacer más de lo que se demanda. Y ahora, después de fallecido mi padre y después de todos esos grandes hombres a quienes él me llevó, ahora me doy cuenta de mi estatura espiritual en aquel tiempo. No sabía aprovechar a esos hombres. No sabía aprovechar. Era tanta mi admiración que me quedaba callado. Y gracias a Dios, el Señor me ayudó ahora a recapacitar y ahora a ver en su palabra. Y recuerden que el libro de los Hechos lo tenemos de día y de noche en esta iglesia. Y me doy cuenta que hay otros que solamente lo que tienen es lo que han pedido, pero había más, pero no lo han sabido extraer. Amén. El apóstol Pablo es Hechos 21, un gran hombre, el apóstol Pablo, dice:
Hechos 21, verso 8. Al día siguiente salimos y nos dirigimos a Cesarea. Allí nos hospedamos. Esto quiere decir, Felipe nos abrió su casa. ¿Qué aprovechó el apóstol Pablo? La casa de Felipe. ¿Ven? Cada persona aprovecha a otra según lo que mejor le convenga, pero hay más. Ay, Dios mío, hay más que podía pasar. Hay más que pudo haberse operado transaccionalmente en el espíritu, en el momento, en el lugar, y no pedimos más. Vaya conmigo a otro momento en Segundo Libro de los Reyes. Segundo Libro de los Reyes. Aleluya. Capítulo 2. Bendito sea el Señor. Segundo Libro de los Reyes, capítulo 2. Y dice el verso 7. En ese momento llegaron 50 profetas y se pararon a cierta distancia de Elías y Eliseo. Vamos a un compare del verso 7, por favor. "50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Se pararon de lejos y se detuvieron a cierta distancia. Esa distancia es lo que ya no les permitió a ellos oír al profeta, entender al profeta, escuchar al profeta. Pero uno sí, Eliseo, otra versión. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Otra versión. Los 50 hombres a cierta distancia. A ver, otra versión. Esa me gusta. Pero llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon enfrente a lo lejos. ¿Qué ve usted allí? Uziel, ¿qué ves allí? María Azucena, ¿qué ve allí? Hermana Yasmín, ¿qué ven allí? Hay dos clases de congregaciones. La que me dice, de lejos lo veo, y la que me dice, estoy donde usted está. ¿Ven? ¿Dónde hay más gente? El ratio es 50-1. Hay 50 congregantes a una distancia y uno está pegado hombro con hombro con el profeta maestro Elías. ¿Quién nos enseñó a hacer así? ¿De qué nos cuidamos? ¿De qué se cuidan de Elías? No se dejen pastorear por el celular. Honran más al celular, lo cuidan más al celular. Entonces, distancia, lejanía, de lejos, vamos a ver. Ahora yo los voy a criticar, vamos a ver si de lejos les mando algo. Fíjense que no
Nada les voy a mandar de lejos. Vean si este hombre, el que estaba junto, recibió. Tomó entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las que se apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron por lo seco. En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo: ¿Qué? Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Pide lo que quieras. Qué tremendo es eso. Pide lo que quieras. Pedir es una postura espiritual que tiene su manifestación en lo físico, porque le pertenece a un ser humano pedir. Y esa manifestación es lo que vas a pedir es en relación, a razón de y en base ¿a qué? 2 puntos raya, es en base a lo que tú veas que yo soy para ti. Y entonces te ruego que me dejes una doble. Estamos en la heladería donde venden helados. Hermanita, pida doble. No, es que me estoy cuidando. Es que no es un asunto de que se esté cuidando. El asunto es vaciar la heladería. Este es un ejemplo chusco. El asunto es vaciar a Elías. ¿Lo captaron eso? Ok, ya está. El asunto no es cuidarse de la panza. El asunto es vaciar a Elías. Todo lo que trae Elías, recíbelo. Pidió doble. No, es que yo con una cosa me cuido, no más una. No es un asunto de cómo te cuidas, es un asunto de que tienes que vaciar al otro, porque ya se va. ¿Ven? Eso mismo les dijo Jesús a sus discípulos: ya me voy. Te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Aleluya. Cosa difícil has pedido. Esa es una frase, vamos a asombrarla. Esa frase hay que predicarla, no solo anunciarla, sino hay que detallarla. Algo expositivo que nos dé esa luz, porque esa luz tiene un destello muy importante. Elías le llamó al pedido algo difícil. Cosa difícil. A ver, otra versión del verso 10, por favor. Nunca te pongas de acuerdo con los que no piden nada. Sálgase de ese grupo. Cierre ese grupo de WhatsApp. Ah, pues hoy cerré uno, santo Dios. Ya me descubrieron que yo fui el que cerré el grupo. No es lo poco que pides, no es poco lo que pides. A ver, otra versión. Y él dijo: cosa difícil has pedido. Cosa difícil has pedido. Has pedido algo difícil, pero si logras verme, si me ves, has pedido algo difícil, pero si logras verme, aleluya. Ya cuando se involucra el sentido de ver,
o la vista ya es un punto focal de involucrar la voluntad que gobierne la atención. Es muy importante eso. Muy importante la atención. Yo detecto cuando no me están viendo, en el sentido no de ojos, sino atentos. ¿Saben? Allí se descubre una manera de recibir, una forma de recibir, ya no enseñanza, sino algo difícil de enseñar. Algo difícil de enseñar. Muchos alumnos tendremos, porque la enseñanza es fácil, pero fíjese aquel que tiene lo difícil, porque hay cosas difíciles de enseñar, porque tienen otro modo de impartirse. Amén. ¿Qué sucedió? Bueno, mientras ellos seguían, verso 11, conversando por el camino, los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo lo miraba y gritaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y ya no lo vio más. La pregunta es: ¿verme? ¿Tantas veces que me has visto? Es que después de que fue tomado Elías o recogido en ese carro de fuego, entonces comprendemos bien todo el momento. Cuando Eliseo le dijo: Padre mío, es que Eliseo vio toda su vida en Elías a un padre. Aleluya. Es lo que les digo. Eso es lo que causa confusión. Yo soy hijo del pastor Saúl, hijo espiritual, hija espiritual, pero están lejos. Bueno, estando lejos confundes a los que están cerca, porque los que están cerca dicen: bueno, todos somos hijos, entonces la distancia no es significativa, no es un valor. No, yo sí hago valer la cercanía, punto. Yo sí hago valer la cercanía, punto. ¿Ven? ¿Por qué dijo Padre mío, Padre mío? Porque Eliseo fue el único hijo espiritual que el profeta Elías reconoció como tal, el único hijo. ¿Ven esa parte? Bien. Hasta aquí le voy a dejar porque está tremendo. Amén. Vamos a ponernos de pie y dar un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Acompáñenme a dedicar ofrendas al Señor, ofrendas de justicia, ofrendas que honran el ministerio del Señor. Y en esta ofrenda usted platique con el Señor por esta palabra que el Señor ha traído a su espíritu. Amén. Dígale al Señor: hoy me has hablado, hoy me has edificado, hoy has sido muy íntimo para conmigo en áreas espirituales que tienen que ver con mi corazón. Y gracias por traer entendimiento e iluminación, y me hiciste mirar mi estado, me hiciste ver quién soy, me hiciste también entender lo que me has dado y el servicio, las capacidades, no solo las mías, sino las de los demás. Gracias, Señor, por la economía del reino de Dios.
ya está instalada en el pueblo de Dios. Ya está la gracia derramada. Hoy vamos a participar con gozo, creyendo. La cantidad tiene un sentimiento para la persona dadora. Ella sabe si es mucho o si es poco. Ella sabe. Y nos presentamos con el valor de nuestro corazón frente al Señor. Vamos a decir el texto de Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Amén y amén.